Qué hermosa mañana, ¿verdad? ¿Estamos disfrutando de la presencia del Señor? Sí, yo realmente al escuchar las canciones, el contenido, todo lo que expresamos con nuestros labios, pero que se sustenta con nuestros corazones y con nuestra vida, alabo al Señor por esta mañana, darnos esta oportunidad de estar juntos, alabando al Señor y siguiendo en su presencia. ¿Sí? Siempre estamos ante el Señor, siempre los ojos del Señor están puestos sobre nuestra vida, sobre lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, cómo nos sentimos, y Dios en esta mañana se está manifestando de manera maravillosa. Así que sean todos muy cordialmente bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana, en este domingo de enero. Hace poco estrenamos este año. Y seguramente en nuestra mente tendremos, como tenemos todos los años, planes, proyectos, ¿sí?, para desarrollar. Muchos de ellos muchas veces se quedan en el tintero. Otros los vamos llevando a cabo y, bueno, en la medida de nuestras fuerzas, en la medida que recibimos el estímulo y el acompañamiento del Señor, los vamos desarrollando. Pero a veces cuántas cosas, ¿no?, que proponemos para hacer durante el año van quedando en el camino. En esta mañana queremos enfocarnos en la palabra de Dios, que es la que tiene autoridad sobre nuestra vida. Es la palabra de Dios que nos fortalece, nos da discernimiento espiritual, nos da profundidad y conocimiento del propósito de Dios. Y antes de arrancar con el pasaje en Filipenses, les invito a orar para pedir en esta hora, ¿sí?, como lo hemos hecho desde un principio y como ya lo venimos haciendo durante la semana, que el Señor nos asista para poder entender, para poder explicar, para poder asimilar esta palabra. Padre del cielo, en esta mañana sentimos profunda gratitud por estar en este lugar con nuestros hermanos, cantando estas canciones que nos hablan acerca de la grandeza de tu amor, de lo que sos, Señor, como creador, como redentor, de lo que has llegado a ser a través de Jesucristo en nuestras vidas. Y, Señor, también es un testimonio para otros, para que te conozcan y puedan, Señor, en esta mañana tener un cambio de vida profundo, significativo, que solo puede hacer el Señor Jesús en nuestra vida. Gracias, Señor, por estos momentos, porque podemos no solamente alabarte, darte gracias, sino podemos abrir tu palabra y pedirte que nos asistas, Señor, en medio de nuestra incompetencia, para poder discernir aquello que tu palabra tiene para nosotros en esta hora. Señor, humildemente te pedimos que a través de tu Santo Espíritu abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder entender y asimilar aquello que has preparado para nosotros en esta hora. Señor, por anticipado te damos gracias, porque tu palabra llegará a nuestros corazones y producirá el efecto que vos querés que produzca en nuestra vida. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. En su nombre oramos. Amén. Les había dicho hace un momento que en esta mañana quiero compartir un pasaje, 2 versículos del libro de Filipenses, escrito por el apóstol Pablo, Filipenses 3, versículos 12 al 14, en realidad son 3 versículos. Ustedes van a poder seguir la lectura de los pasajes bíblicos a través de la pantalla y vamos a ir desarrollando en el tiempo que tenemos por delante lo que el apóstol Pablo escribe en circunstancias muy especiales para su vida. Esta es una de las varias cartas que el apóstol Pablo escribe desde la prisión. Las prisiones en la Roma antigua no eran, como podemos suponer, era un poco peor, ¿sí?, en circunstancias donde él está bajo arresto por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo. Causa injustificada,
causa que podría a más de uno desanimar, el apóstol Pablo escribe esta carta que es reconocida como la Carta de la Salud Mental. Si ustedes se toman tiempo esta semana de leer esta carta, que es muy cortita, se van a dar cuenta que hay muchas cosas de las cuales podemos extraer enseñanza para tener una salud mental equilibrada, para poder tener una perspectiva de la vida adecuada, de acuerdo al propósito y a los deseos de nuestro Señor. De esta manera podemos observar que aún en esa circunstancia tan difícil, el apóstol Pablo no pierde su perspectiva de la vida. No cuestiona su fe en el Señor Jesús, ni tampoco cuestiona lo que le está sucediendo en la vida, sino que lo recibe como parte del propósito de Dios de ir formando a Cristo en su propia vida, como vamos a ver más adelante. Él también está experimentando el hecho de su identificación con Cristo al sufrir y padecer por amor a Él. Y él está también observando que esto está siendo motivo de oración de los hermanos, pero también animándoles, estimulándoles a que con mayor ímpetu en el poder del Señor el Evangelio sea predicado. O sea, todas aquellas cosas que el enemigo buscaba apagar en Pablo terminaron siendo, por la gracia del Señor, motivadores que le ayudaran a él animar desde la cárcel a sus hermanos que estaban en libertad. Pablo nos va a recordar en este pasaje que vamos a dar lectura que como discípulos de Cristo debemos considerar que nuestra vida cristiana es un diario andar con Él. No es algo que uno recibe cuando se convierte y ya está. Si nuestra expectativa llega hasta ahí nomás, pobre de nosotros. Pero la buena noticia es que Dios tiene mucho más para darnos, mucho más para modificar en nuestra vida, mucho más para transformar de nosotros. Y esto está bueno, porque el Señor es abundante en su gracia, infinito en su misericordia. Sus propósitos son mucho más altos que los nuestros. Entonces, Pablo aquí nos dice, enfóquense en estas cosas y juntos, porque no habla desde un pedestal, sino habla desde el llano, juntos caminemos en pos de Cristo. Dice así la palabra del Señor, versículo 12 del capítulo 3 de Filipenses. No es que yo ya lo haya alcanzado, ni que ya yo sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Y decimos amén a esta palabra del Señor. Decíamos que el encuadre mayor de este pasaje, de este libro de la Biblia, es el apóstol Pablo en prisión, esperando su sentencia, que podía a esta altura de la vida liberarlo o sentenciarlo a muerte. Habían transcurrido aproximadamente 30 años desde que Pablo fue encontrado por el Señor Jesús camino de Damasco. En ese encuentro, como nos explicó el pastor hace 2 domingos atrás, hubo una transformación tremenda en la vida de Pablo, que de perseguidor de la iglesia se convirtió en un proclamador del Evangelio de Jesucristo. Un cambio tan notable que no existe una explicación que no sea la intervención de Dios en su vida. Pablo dedicó ese tiempo en proclamar las buenas nuevas de salvación de Jesús, como nosotros lo hacemos en esta mañana, como lo hacemos
siempre que abrimos las puertas de este lugar y como lo hacemos siempre que tenemos la oportunidad como creyentes durante la semana de compartir a Cristo. Esto le había traído un enorme gozo porque había sido utilizado por Dios para abrir iglesias en distintos lugares y ver cómo el Señor replicaba su vida en la vida de otras personas que hasta ese tiempo, sin haber escuchado a Dios, vivían en oscuridad. Pero gracias al Evangelio proclamado y al poder del Espíritu que respaldaba eso, había visto y experimentado el crecimiento no solamente en comunidades de fe, en iglesias, sino también en personas, el crecimiento que Dios le había dado. Y eso producía un gran gozo, una gran satisfacción como misionero, como pastor, como apóstol, al proclamar la verdad de Jesucristo. Pero Él también nos dice que es esperable que aquellos que quieren ser fieles a Dios tengan oposición. A veces la oposición viene de afuera, otras veces la oposición viene de adentro. Lo cierto es que Pablo se propuso en su corazón, con la fortaleza que solo Dios puede dar, seguir adelante y avanzar. Ahora, él estaba encarcelado, las iglesias estaban desarrollándose, pero en esta carta, como en otras cartas, encontramos los riesgos y los peligros a los cuales nos vemos los cristianos en nuestro diario vivir. Todos tenemos problemas, dificultades, situaciones en las cuales estamos tratando de resolver con la ayuda de Dios. Algunas se alargan en el tiempo y requieren más fe, más consistencia, más perseverancia, pero todas esas cosas son tenidas en cuenta por Dios para ir desarrollando nuestro carácter como cristianos. Existía un peligro que se estaba ciñendo sobre algunas iglesias. Ustedes pueden verlo tal vez más en detalle en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y era la presencia de judaizantes. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, aparentemente eran judíos que habían creído en el Señor Jesús, pero que seguían con sus viejas costumbres, y digo aparentemente porque algunos decían ser cristianos de origen judío, pero su hostilidad hacia el apóstol Pablo era tan evidente que genera algunas dudas en cuanto a si realmente esa era su conversión genuina. Ahora, estas personas decían que, bueno, estaba bien, el sacrificio de Cristo estaba bien, pero que no era suficiente, había que agregarle algo más. Y este agregarle algo más tenía que ver con el obedecer las leyes del Antiguo Testamento. Particularmente, no las leyes morales, que todos debemos cumplir, ¿sí?, porque es la ley de Dios y está en su palabra, sino las leyes ceremoniales que ya se habían cumplido en la persona del Señor Jesús. Ellos decían puntualmente que las personas debían circuncidarse, los varones debían circuncidarse para poder de esta manera cumplir todo lo que Dios enseñaba en su palabra. Pablo le dice que no, eso es parte del antiguo pacto, ahora vivimos en el nuevo pacto que es Jesús, y Jesús es el Cordero de Dios que dio su vida por todos nosotros, y a partir de Jesús comenzamos una nueva vida. Lo otro sirve como referencia, como fundamento, como continuidad de aquello que Jesús vino a lograr. De tal manera que, como dice Hebreos capítulo 1, Dios nos ha hablado en estos últimos tiempos a través de Jesucristo. Es la voz determinante, es la voz absoluta. Más allá de Cristo no hay nada. No busquemos nada porque no hay nada. Jesús es la plena revelación de Dios a través de la historia del pueblo de Israel y a través de toda la continuidad bíblica. O sea que Jesucristo es
en resumen, todo el significado, todo lo que es el propósito de Dios, todo lo que necesitamos es a Jesús. Gloria a Dios por esto. Cómo Dios ha preservado nuestras vidas hasta este día, al darnos el entendimiento, la comprensión de quién es Jesús. Por eso es que cantamos en esta mañana a su nombre gloria. Porque no hay salvación fuera de Jesús. No hay vida que valga la pena ser vivida fuera de Jesús. Por eso nuestro énfasis no está en cosas, en ritos, en preceptos, está centrada en Jesús. Y Pablo ahora se encuentra ante estos hermanos que están expectantes en cuanto a su vida, en cuanto a lo que le va a pasar. El apóstol está allí animándoles desde la cárcel y se está poniendo en el lugar donde cada uno debemos ponernos. Pablo podría decir, soy apóstol de Cristo, soy el último apóstol auténtico, no autopercibido apóstol, soy el último apóstol que vio a Jesús con vida, porque Él se manifestó camino a Damasco y porque yo estuve durante 3 años en Arabia, nos cuenta el libro de Gálatas, recibiendo de parte del Señor toda la revelación bíblica, todo lo que Él necesitaba conocer para poder ser como uno de los apóstoles que estuvo durante el ministerio de Jesús en la tierra. Él podría ponerse en un pedestal. Tenía razones desde el punto de vista humano para hacerlo. Pero desde el punto de vista espiritual, él se consideraba como uno de nosotros. Una persona que había tenido el privilegio de ser ganado por Cristo y ser llamado a la tarea más maravillosa que puede tener una persona, que es compartir a Cristo. Y él empieza a hablar y a decir, desde su mirada como judío, pero ahora como cristiano, desde su fundamento del Antiguo Testamento, pero ahora desde la revelación que nos ofrece el Nuevo Testamento. Él está hablando a una iglesia que tenía una cosmovisión griega. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque él va a usar un término que, si no lo aclaramos, puede llegar a traer, y ha traído a lo largo de la historia del cristianismo, confusión en la interpretación de pasajes como este. Y es el término perfección. Uno puede recurrir al diccionario para saber qué significa perfección, ¿no? Y eso está bueno. En mis tiempos se llamaba mataburro. Hoy no sé si los chicos lo usan, espero que sí, porque les ayuda a ampliar su léxico. Pero no es suficiente. Cuando estudiamos la palabra de Dios, no es suficiente examinar qué significa o cuáles son los sinónimos equivalentes en nuestro idioma castellano que nos permitan comprender lo que está diciendo. La Biblia nos muestra que no es solamente el significado de las palabras, sino el uso que se le da a las palabras, lo que realmente tenemos que tener en cuenta cuando examinamos un pasaje bíblico. Esta es una lección de seminario, así que espero que les sirva, ¿sí? Tenemos no solamente que entender qué significan las palabras, sino cómo se usan en la Biblia. Y en este sentido, hay una diferencia entre la mentalidad hebrea y la mentalidad griega. Y permítanme explicarles de esta manera. Para los hebreos, en la cultura semítica, es mucho más amplia que los hebreos, también involucra a otros pueblos,
La perfección tenía que ver con algo práctico, algo funcional, algo de todos los días, ¿sí? Tenía que ver con la acción, con la implementación de los principios bíblicos en la vida cotidiana. En la medida que se iba desarrollando eso y se iban aplicando, se iba caminando hacia la perfección. ¿Ok? Para los griegos, el concepto de perfección era un concepto filosófico y tenía que ver con el mundo de las ideas. Y algunos que habrán leído de Platón, de Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres reyes magos de la filosofía griega, sabrán que para los griegos la perfección se alcanzaba en un futuro, en la inmortalidad. No hablemos de eternidad, porque ellos no usaban estos términos. En la inmortalidad. Ahora, ¿cómo congeniar? Y a nosotros nos pasa hoy en día. Cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos que dar una explicación para aquellos que no están conociendo cómo nosotros nos expresamos, para que nos referimos no a un animalito, sino a un simbolismo en la persona del Señor Jesús, que es el Cordero de Dios, que viene a quitar el pecado del mundo. Cuando hablamos de salvación, explicamos de qué nos salva Dios. Cuando hablamos de redención, lo mismo. ¿Cuál ha sido el precio que ha pagado Dios por nuestra salvación? Necesitamos explicar muchas veces nuestras palabras para poder ser comprendidos y poder llegar a transmitir el mensaje tan puro, tan fiel como nos lo presenta la palabra de Dios. Porque uno puede usar el término recibir a Cristo, ¿no? Juan 1, 12 dice: a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios. Pero en otro contexto, sin irnos a Grecia ni irnos a Israel, ¿qué significa recibir a Cristo? Es parte de un ritual en donde las personas reciben una oblea que se disuelve en la boca, y para ese contexto, recibir a Cristo significa eso. Tomar la Eucaristía. Ahora, vean qué diferencia cuando nosotros hablamos de una manera y la otra persona nos entiende de manera distinta. Cómo se produce un problema de comunicación allí. Y es nuestra responsabilidad tener en cuenta esto para poder transmitir el Evangelio con absoluta claridad. Varias cosas que diferencian la perfección en el sentido semítico, como habla el apóstol Pablo acá, en un contexto donde una iglesia griega entiende la perfección desde lo que se le ha enseñado a través de la filosofía. El énfasis en uno está en la acción, en otro está en el ser. En uno está en un proceso continuo, en otro está en un estado que se alcanza post-mortem. Para uno se vive en comunidad, para otro se vive en forma individual. Para uno es ética, tiene que ver con la moral, con nuestra forma de proceder. Para otros tiene que ver nada más que con la sabiduría, con el conocimiento. La moral no importa. Podés hacer lo que quieras, total, si tenés el conocimiento que hay que tener, ahí llegaste a la perfección. Ahora, todo esto es bueno tenerlo en cuenta porque cuando leemos, por ejemplo, pasajes donde dice, no es que yo ya lo he alcanzado ni que ya sea perfecto, y cuando contrastamos con el versículo 15, donde dice, así que todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo, y si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará. Entonces,
si no tenemos esta comprensión de lo que acabo de explicar, cuando vamos al pasaje decimos, Pablo, ¿en qué quedamos? ¿Somos perfectos o no somos perfectos? Y se nos plantea una duda, y entonces, ¿cómo la resolvemos? Bueno, gracias a Dios, la Biblia misma nos habla y nos da claridad. ¿Qué es lo que dice Pablo en este pasaje? Dice, yo ya no he alcanzado lo que debía haber alcanzado, porque estoy en un proceso. No estoy, como los griegos piensan, estático. Estoy más bien, como enseña el Antiguo Testamento, en un proceso en el cual Dios está trabajando en mi vida. Anteriormente a esto, él había hecho una descripción de todas aquellas cosas que para él en algún momento de su vida habían sido motivo de orgullo. Dice en los pasajes anteriores, el 4 en adelante, dice, aunque también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, que era la tribu de la realeza. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Esto que dice un escritor del siglo pasado, dice, hubiera sido el deseo de cualquier predicador o cualquier religioso de ponerlo en su currículum. Sin embargo, para Pablo era todo lo contrario. ¿Por qué? No es que esto haya sido malo, sino por la falsa suficiencia en creer que esto es suficiente para agradar a Dios. Vean como algo que es bueno en sí, porque muestra un interés, una búsqueda, un deseo de agradar a Dios, si no es de Dios, puede ser contraproducente y puede generar un autoengaño que lleve a la persona a pensar que por sus obras, por sus méritos, por sus galardones, por lo que ha hecho en el pasado, esto es suficiente para ser tenido en cuenta por Dios y ser aceptado por Dios. Ahora, Pablo se da cuenta de esta estrategia del enemigo, porque si bien estas cosas son muy buenas e interesantes, si las observamos detalladamente, se da cuenta de que en la carne todo esto es contraproducente. Fuera de Cristo, todo lo bueno, todos los logros, todas las cosas que hemos conseguido, no sirven para justificarnos ante Dios. Solo sirven si estas cosas fueron dadas en Cristo, por Cristo, y sirven para sus propósitos. Ahora bien, él dice, lo que para mí era ganancia, lo estimo como pérdida por amor a Cristo. Él dice, me corro de todo esto, que puede llegar a ser un tropiezo en mi vida, porque me puede inducir al engaño, y ahora miro a Cristo, y me aferro a Cristo, y sigo a Cristo, y doy la vida por Cristo. ¡Qué tremendo esto! Pensemos que nosotros vivimos una realidad distinta a la que vivió el apóstol Pablo, y a veces nos falta esa firmeza de carácter, nos falta esa fortaleza en el Señor como para poder enfrentar las situaciones de la vida. A veces cualquier cosita nos altera el humor, nos altera y distorsiona nuestra fe, nos hace cuestionar a Dios, nos hace tratar de buscar atajos que siempre los pone el enemigo para que nosotros logremos lo que queremos en el tiempo más breve posible, con tal de evitar hacer la voluntad de Dios.
Ahora bien, él dice, la verdad que si tengo que hacer alguna comparación, lo que he ganado en Cristo es muchísimo más importante y más grande. Y lo dice desde los versículos 8 en adelante. Incluso estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo Jesús vale todo y mucho más de lo que el mundo nos puede ofrecer. Usted tiene que estar, y yo tengo que estar cada mañana agradecido, levantarme y tener un momento de alabanza y de adoración al Señor, un momento de oración y de gratitud a Dios, porque Él ha tenido la bondad, la misericordia de venir a mi vida y de revelarme al Señor Jesús. Honestamente, yo no lo he buscado. Yo no lo puedo buscar. Pero Él un día vino a mi vida. Él se apiadó de mi vida, como se apiadó de la tuya. Y te reveló a Jesucristo en tu vida. Y Jesucristo es todo lo que necesitas. Él lo dijo en Mateo 6:33, si mi matemática no falla, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, la persona de Jesús y la justicia de Dios, y todo lo demás va a venir por añadidura. No vamos a estar desamparados. El Señor nos está cuidando. Dice también, por su amor lo he perdido todo y lo tengo como basura para ganar a Cristo. Este ganar a Cristo significa conocer más y más de Él. Y en este punto quiero hacerme esta pregunta. ¿Me siento satisfecho con mi vida cristiana? ¿Me siento satisfecho con lo que he alcanzado? Pablo podría decir, hace 30 años conozco al Señor, predico al Señor, estoy en los caminos del Señor. Tal vez haya muchos de nosotros que tenga más de 30 años de caminar con el Señor. Pero Pablo dice, no, estoy satisfecho porque he conocido a alguien que es infinitamente superior a todo lo creado, a todas las personas que conozco, y que me ha habilitado, ha abierto la puerta para que lo siga conociendo día a día. La pregunta es, ¿nos sentimos satisfechos con la vida que tenemos? La vida espiritual me refiero. ¿Aspiramos a algo más? Bueno, el desafío del Señor para este año es que podamos poner como prioridad en nuestra vida el deseo de conocer más del Señor, experimentar más de su gracia y poder ser mejores instrumentos en las manos de Dios para honrar a nuestro Dios, para glorificar su nombre, pero también para hacer la tarea a la cual nos ha llamado a todos, que es, ¿cuál es la tarea? Proclamar las verdades y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y Pablo sigue diciendo, ¿no? De no tener mi propia justicia, sino la que viene por la ley, sino tener la justicia que es de Dios y que viene por fe en Cristo Jesús. Esto es maravilloso, esto nos pone en paz con Dios. Esto hace que la mirada de Dios hacia nosotros sea diferente porque nos ve a través de Cristo. Y esto es maravilloso. Y Pablo dice, todas estas cosas ya las tengo, las estoy experimentando, las estoy viviendo, pero no me quiero quedar con los titulares, quiero profundizar aún más. Por eso es que no he llegado a la meta, sino que sigo. Pablo reconoce que está siendo perfeccionado en el sentido bíblico, es decir, está en un proceso en el cual Dios los va llevando de novedad de vida cada día en cuanto al conocimiento. Él está avanzando en la fe y él quiere no solamente compartir lo que le está ocurriendo a él, sino animar a sus hermanos en Filipo
y animarnos a nosotros, porque lo que Pablo escribe es por inspiración de Dios, a que nosotros centremos nuestra mirada este año en nuestra vida en Jesucristo. Ahora dice el apóstol que seguramente en el caminar, ¿sí? Y vamos a pasar al siguiente, debemos hacer algunas cosas que tienen que ver con podríamos decir en términos humanos, la higiene mental, la salud mental. A veces involuntariamente nos olvidamos dónde pusimos las llaves y nos hacemos un problema porque pensamos que, bueno, estamos camino a... Y a veces nos ocurren porque demasiadas preocupaciones que ocupan este espacio tan limitado, hace que ciertas cosas las desplacemos a un segundo, tercero o cuarto lugar. El apóstol dice, olvidando lo que queda atrás. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Vean ustedes que él dice, no hago muchas cosas, una cosa hago. Me concentro en lo que tengo por delante. No me diversifico, no divido mi mente en varias cosas, sino que priorizo, me concentro en aquello para lo cual fui ganado por Cristo. Cuando el Señor viene a nuestra vida y nos cambia y nos transforma, no es para que muchas personas piensan que sí, pueda vivir la vida como quiera, porque ya su futuro eterno está solucionado, está arreglado, está saldado, ¿sí? Hay muchos que viven esta dicotomía, esta diferenciación, esta cosa que está opuesta entre lo que es la vida presente y la vida en la eternidad. Cuando somos de Cristo, cuando Cristo viene a nuestra vida y somos nueva criatura en Él, entramos en la eternidad. Ahora, entiéndanme bien. Empezamos a gustar los privilegios, las bendiciones de lo que es la eternidad que llegará a su plenitud cuando estemos con Cristo. ¿Se da cuenta que el concepto de vida cambia tremendamente cuando uno entiende que aunque vive en el cuerpo, vive para el Señor Jesús? Y lo que ahora vive en la carne, en la vida terrena, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que estamos viviendo una vida terrena, todos nos pueden observar, nuestros vecinos, nuestros amigos, nosotros mismos nos podemos observar, pero en el plano espiritual estamos viviendo en la eternidad de Dios, porque estamos gustando de los privilegios de haber sido conocidos y reconocidos por Dios en Jesús como personas que son de su familia y caminan hacia la eternidad. ¿Se da cuenta cómo esto cambia? Parece complicado, ¿no? Pero esto tiene que ver con el diario vivir. Nuestra mirada no está focalizada en las cosas de este mundo. Nuestra preocupación puede ser momentánea sobre situaciones que tenemos que resolver en esta vida, pero nuestra ocupación es Jesucristo, porque a partir y a través de Él es que tenemos vida eterna. El cielo es el cielo no porque sea el cielo. El cielo es el cielo porque allí está Jesús. Y hacia ese lugar nos dirigimos, si es que hemos creído en el Señor. Pablo deja atrás muchas cosas. 2 Corintios 12, versículos 23 al 33, no lo vamos a leer, pero márquenlo en sus Biblias, ¿sí? Pablo hace una descripción de todas las situaciones
que tuvo que vivir en su ministerio. Habla de naufragios, habla de azotes, habla de persecución, habla de hambre, habla de falta de sueño, habla de estar en peligros de los de su propia nación, los judíos, y peligro entre los gentiles. Y si esto fuera poco, habla del peligro de estar entre falsos hermanos. Pablo podría decir, bueno, ya es suficiente, ya viví, cartón lleno, todas las cosas que te podés imaginar que le pueden ocurrir, ya las viví. Así que yo ya estoy hecho, no quiero sufrir más. Y podría decir, bueno, ya Señor, lo que he vivido, gracias a vos y por vos, Señor, también es prueba suficiente de mi lealtad para con vos y con el Evangelio. Sin embargo, Pablo dice, eso me olvido. Me olvido de los sufrimientos del pasado. No los tengo presentes. Como algo que me encorseta, ¿sí? Encorseta mi presente al pasado y me impide avanzar. Todas mis lágrimas, mis sufrimientos, yo los puedo olvidar, pero el Señor los tiene en cuenta. Como cantábamos en esta mañana, ¿no? Dios tiene en cuenta cada una de las cosas que nos ha pasado, cada una de nuestras lágrimas, de nuestro sufrimiento, de nuestros desvelos, de nuestras inquietudes, que han sido por honrar su nombre y que ha sido como respuesta a ese deseo de agradar a Dios. Dios lo tiene en cuenta. Pero nosotros no lo tenemos que tener como mérito. No lo tenemos que poner como, bueno, ni somos superiores a nadie, ni eso cuenta para poder acceder a mayores bendiciones de parte de Dios. Tampoco los logros del pasado, que también nos pueden llevar a estar mirando y estar añorando un pasado que ya es pasado y que nos impide ver el presente con todas las posibilidades que Dios nos ofrece. ¿Cuántos pensamos, no? Muchas veces, ¡ay, qué lindos tiempos cuando éramos así, éramos asá, estábamos aquí, estábamos allá, con estas personas que ya no están, que están con el Señor o que están viviendo en otro lugar? A veces aferrarnos aún a las cosas buenas del pasado nos amarran en el presente y nos impiden avanzar. Y Pablo dice entonces, yo voy a dejar estas cosas de lado, no voy a dejar que esto termine por estancar mi vida. Y uno de los peligros que corremos los cristianos es vivir estancados. ¿Sí? Si te falta crecimiento espiritual en la comprensión y aplicación de la palabra de Dios en tu vida cotidiana, fíjate, podés estar estancado. Si la rutina y la monotonía de la vida cristiana te ha quitado la pasión y el entusiasmo, cuidado, pensá como posibilidad si no te estás quedando estancado en tu caminar con Cristo. Si falta el gozo de la intimidad con Dios y tu relación con Él se ha vuelto superficial, se ha vuelto un trámite de todos los días, algo por costumbre, y uno está frente al plato de comida y ¿qué va a hacer? Va a orar. Una cosa es hacerlo por costumbre y otra cosa es realmente decir, Señor, gracias. Tengo algo que llevar a mi boca, tengo algo que me puede alimentar. Gracias, Señor. Aunque sea lo que sea, lo más básico, gracias, Señor, porque Dios ha previsto para mí en este día este alimento, mi pan cotidiano. Cuando vos ves que no hay fruto espiritual en tu vida, entonces es momento para preguntarse si uno no se está estancando. Y me refiero al fruto del Espíritu del cual nos habla Gálatas,
no como algo acabado, sino justamente como un proceso en el cual vamos desarrollando día a día el amor, la paz, el gozo. Vamos a ir desarrollando la templanza, la bondad, la fe, el dominio propio. Es algo para desarrollar cada día. Dios no quiere que nos estanquemos. Es claro, en su palabra es muy, muy claro. Tampoco cuando vemos en nuestra vida que pasan los años y estamos en el mismo lugar. Algo nos tiene que llamar la atención. Es decir, epa, ¿qué pasa? Estoy teniendo problemas con el mismo problema que tuve el año pasado, el otro año. ¿Qué pasa? ¿No hay poder en Cristo Jesús para ayudarme a superar esto que me limita en mi vida cristiana y que no me permite desarrollar todo aquello que Dios me dio para desarrollar en esta vida por su gracia y su poder? Por otra parte, y este es un indicador importante, cuando hay personas que necesitan buscar eventos alternativos fuera del congregarse o fuera de lo que es el contexto de la iglesia del Señor y buscar emocionalidad sustituta de espiritualidad, cuidado. Hay una percepción de necesidad, hay una percepción de estancamiento que no se resuelve yendo de aquí para allá, escuchando a este, al otro, y a veces exponiéndonos a doctrinas extrañas y extrabíblicas, buscando en la emocionalidad del momento del evento lo que tiene que ser la espiritualidad desarrollada a partir de la palabra de Dios. ¿Soy claro en esto? ¿Pueden servirle estos elementos, estos tics? Porque el Señor quiere que no nos estanquemos. No tenés por qué estancarte. Dios tiene mucho más para tu vida, para mi vida, para nuestra vida. ¿Sí? Ahora, Pablo dice, bueno, me olvido de esas cosas, hago una especie de amnesia saludable, si podemos ponerle este nombre, me proyecto hacia adelante, ¿y cómo lo hago? Versículos 13, estirándome hacia lo que está adelante. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Esta mañana es la mañana de las aclaraciones. Entre lo que significa el esfuerzo sin Cristo, el esfuerzo pre-conversión, de lo que significa el esfuerzo con Cristo. La Biblia nos habla muchas veces, habla a los cristianos, a los creyentes, que debemos esforzarnos. Y esto es posible por la fuerza de Cristo en nosotros a través de su Espíritu Santo. Cualquier cosa que sea esfuerzo, entiéndase, mérito, más allá o antes de nuestra conversión a Cristo, Dios lo mira como algo abominable, como algo que no sirve, como un estorbo en la vida de las personas, porque genera autoengaño de creer que estamos bien, pero en realidad no estamos nada bien. Seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, cuando estamos en Cristo, no estamos viviendo la vida cristiana pasiva, estamos viviendo la vida cristiana activa, en donde nos tenemos que esforzar. Y acá dice el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, me esfuerzo. La palabra es estirarme. Aquellos que hacen deporte me van a entender, ¿no? Es exigirse un poco más, aunque duelan los músculos, aunque te falte el aire, aunque la meta parece cada vez más lejos y la tenés ahí más cerca. Dios quiere que nos esforcemos, que nos estiremos, que pongamos toda nuestra voluntad en Cristo, siempre en Cristo,
para alcanzar aquello para lo cual hemos sido llamados. Y esto exige, ¿sí?, el hecho de que debemos esforzarnos en la gracia y el conocimiento de Dios. Por eso que esta palabra que me interpeló y me viene de alguna manera incomodando, pero a la vez es una incomodidad grata porque me ayuda a salir de mi zona de confort y decir, ¿realmente me estoy esforzando en Cristo? ¿Realmente día a día me esfuerzo o me esfuerzo en aquellas cosas que son mis gustos, mis intereses, aquellas cosas que son mis prioridades porque tienen que ver conmigo? Y me estoy esforzando por alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado una vez por Cristo. ¿Estoy siendo intencional en mi crecimiento? Un punto aparte y significativo son los grupos de vida que venimos desarrollando. Nuestro deseo es que se abran muchos hogares y muchos hermanos y no hermanos puedan tener esta experiencia de encuentro, de comunión con el Señor, con la palabra y con los hermanos en un hogar. Y damos gracias a Dios por los hogares que se han abierto, que se abrirán, y los hogares que están proyectados para abrirse. Es una instancia donde intencionalmente buscamos apartar un tiempo para crecer juntos. Podemos crecer individualmente, debemos hacerlo, pero el Señor nos llama a un crecimiento en comunidad. Yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí. Yo necesito de sus dones espirituales y ustedes necesitan de mí dones o don espiritual. Porque el Señor nos ha llamado a vivir en comunidad. No hay cristianos aislados, ni tampoco llaneros solitarios, para aquellos que saben de qué se trata, que hacen el ministerio en soledad. Nos necesitamos. Tenemos que estar juntos. Tenemos que estar y hacer visible nuestra unión espiritual con Cristo para que el mundo crea. Ahora, además de estancarnos, pueden haber cosas que nos lleven, ¿sí?, a correr otro riesgo, que es el segundo que quiero mostrarles en esta mañana, que es las distracciones. Y en este sentido quiero agradecer a Vanessa, que le mandó esta semana a Adriana un devocional que Adriana me pasó y me resultó interesante sobre las distracciones, vistas desde el punto de vista cristiano, desde la fe. Bueno, ¿qué son las distracciones? Son momentos necesarios, hasta cierto punto, que necesitamos para descomprimir aquellas cosas, aquellas presiones mentales que están batallando en nuestra cabeza momento a momento. Necesitamos ciertos momentos de distracción. Está bueno, forma parte de nuestra salud mental. Ahora, vivir todo el tiempo distraídos, dispersos, eso no está bueno, eso no nos ayuda. ¿Por qué buscamos las distracciones? ¿Por qué buscamos tratar de escaparnos de los problemas? Justamente por eso. Porque vemos que las situaciones son tan grandes, tan pesadas, que buscamos alternativas aliviadoras a través de la dispersión. Ahora, esto no soluciona el problema, lo patea para adelante en el mejor de los casos. La distracción muchas veces nos lleva a querer tomar soluciones o caminos alternativos rápidos. Ahora, esa rapidez con la cual nuestra sociedad está inmersa, ya no nos bancamos el hecho de que mandamos
un mensajito y queremos que la otra persona que por ahí está haciendo otra cosa o está ocupada en otra cosa, nos conteste de inmediatamente y empezamos a ver por qué no nos contesta, qué pasa, se nos está enojado o qué le pasó algo, y todas esas cosas. ¿Por qué esa ansiedad? Es una ansiedad contagiada por nuestro entorno. Ahora bien, nos olvidamos que nuestra vida es en sí una sumatoria de procesos. La naturaleza misma muestra un proceso, ¿no? Ahí en casa tenemos un limonero, no sé si se dice quinotero, y un naranjo, y bueno, yo lo voy a ver todos los días o casi todos los días y veo que los limoncitos que están verdes se van poniendo paulatinamente amarillos para poder ser utilizados. Hay un proceso, tengo que esperar. Si los arranco antes, no voy a lograr nada más que una desilusión porque voy a tratar de exprimir algo que todavía no está preparado, no ha llegado a su punto. A veces nos olvidamos de estos procesos naturales y nos olvidamos también de que Dios se maneja con nosotros a través de procesos. Y a veces el querer resultados inmediatos nos lleva a dejar de lado estos procesos o pensar que Dios se ha olvidado, que es lento o que no nos tiene en cuenta y entonces buscar caminos alternativos. Y esto es muchas veces lo que nos desenfoca en la vida cristiana. Ahora bien, la distracción es una tentación permanente. Tenemos muchos estímulos, ¿sí? Hay una, no sé si llamarle aplicación, perdónenme aquellos que conocen de tecnología, pero hay algo en el celular que me aparece que me dice, bueno, esta semana estuviste usando tantas horas el celular. Bueno, para algunos les ha servido mucho para poder constatar cuánto tiempo pierden a veces mirando 47 veces al día los correos electrónicos o los mensajes o lo que sea, estar con una ansiedad de mirarlo, cuando en realidad nadie nos envía nada, pero igual tenemos esa ansiedad aprendida, esa ansiedad transmitida por los medios y por nuestra sociedad, y nos hace que estemos muy pendientes del celular, pero podemos estar pendientes de muchas otras cosas. Digo del celular porque hay un registro que marca cuánto tiempo nosotros invertimos en la semana para estar con el celular. Y a menos que sea nuestra herramienta de trabajo, cuidémonos porque podemos caer en una distracción tal que nos robe tiempo para lo importante. Ahora bien, la distracción puede ser registrada y desactivada. Algunos dicen, bueno, si tenés fuerza de voluntad, podés hacerlo. Bueno, algunos lo han logrado, pero por muy poco tiempo. Pero cuando uno se da cuenta de esto y lo expone al Señor en oración, Dios nos ayuda. Y en esto es bueno. Reconocer nuestras limitaciones, nuestras distracciones, nuestro estancamiento e ir al Señor para que Él nos ayude. Por último, Pablo dice, la meta del premio es el cielo. Dice el versículo 14, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra meta en la vida? Podemos diferir, todos tenemos metas que pueden parecerse, pueden ser diferentes unas de otras. Pero la verdad es que como cristianos tenemos una única meta. Y esa meta está expresada aquí, en el deseo de Pablo de decir, bueno, me olvido de lo que está atrás, me olvido de los que me estorba, me olvido de las lindas historias que tuve en el pasado, me enfoco en el presente, con la mirada hacia el futuro y pongo toda mi atención, todo mi esfuerzo
toda mi capacidad, todo lo que tengo en el Señor Jesús para poder tener ese premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo escribe en 2 Timoteo 2:10 y luego en 4:6-8 lo que sería la última carta, ¿sí? Enviada, la última carta que escribió y la última carta de las dos que envió a Timoteo, y le dice: he acabado la carrera, he guardado la fe, me queda por delante el hecho de estar en la presencia de Dios y recibir el premio para lo cual el Señor Jesús me llamó. Con esto termina el apóstol Pablo, con este testimonio de fe y de haber encontrado la realización plena de su vida en la persona del Señor Jesús. Y saben, nuestra meta final, si bien está expresado en una forma sintética como que es el cielo, ¿sí? El premio del cielo, en realidad, vamos al siguiente, nuestra meta en Cristo no es el cielo. Pablo dice aquí, y lo respalda en varias de sus epístolas, nuestra meta es ser semejantes a Cristo. Y te digo que esto me conmueve. ¿Te pusiste a pensar en el desafío que Dios se ha planteado a sí mismo, en el reto que Él se ha planteado a sí mismo, de trabajar en tu vida y en la mía para que lleguemos a ser semejantes a Cristo? Solemos compararnos unos con otros, ¿no? Y entonces decir, bueno, estoy mejor porque, bueno, fulanito, que menganita. Pero cuando nos miramos en Cristo, ahí vemos cómo nuestro estado real, cómo nos encontramos, cuánto nos falta. A veces estamos decepcionados con nosotros mismos. ¿Te pasó? A mí me pasó. Cuántos errores, cuántas metidas de patas, cuántas cosas que dije que realmente tendría que haber cerrado la boca, y cuántas cosas tendría que haber abierto la boca y por cobardía guardé silencio. No estoy calificado para esto. Otros tal vez sí. Tal vez puede el pastor, otro hermano, otro líder, que está como más cerca de Dios. Sí, están más calificados para esto, pero yo realmente no. Bueno, si llegaste a este punto, está bueno. Es el punto de partida en el cual Dios puede seguir construyendo en tu vida. Cuando reconoces que no tenés nada de tu propia producción para ofrecer al Señor y todo lo que tenés para ofrecer es una vida entregada por completo al Señor, es allí donde la presencia del Espíritu de Dios empieza a moverse y empieza a notarse en tu vida y empiezas a ver cambios en el carácter, en la madurez, en la manera de pensar, en todo. Y eso te pone en carrera, te pone en el camino hacia la meta. Esto es algo que no lo lograremos. Pero dice el apóstol Pablo, en el primer capítulo, en el versículo 6, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Y eso me da un alivio y una tranquilidad, porque sé que desde donde yo estoy ahora, hasta el momento donde esté en la presencia del Señor, en ese camino, en ese proceso, Dios va a trabajar en forma personalizada en mi vida para que esto que es un reto,
que para mí es una meta, se convierta en una realidad. Por eso, mi hermano, en este año, ¿cuál es tu propósito de vida? Fantástico si tenés muy buenas ideas de progresar en tus estudios, en el trabajo, cambiar de casa, cambiar de auto, viajar, fantástico. Pero que eso no sea un sustituto del verdadero propósito para el cual el Señor Jesús te ha llamado y que tiene que ver con el formar a Cristo en tu vida cada día. Te invito a que oremos y que te lleves como una reflexión a tu vida esto que hemos compartido en esta mañana. Hay mucho más de la palabra, así que te animo a que repases esto durante la semana, leas todo, Filipenses. No te apresures en la lectura. Rumiala, trabajala. Cuando veas algo que el Señor te indica que tenés que parar, párate ahí. Porque es el Señor el que te está indicando eso, porque Dios quiere trabajar en algún área de tu vida o en toda tu vida en relación a eso. Padre del cielo, gracias por esta mañana, gracias por mis hermanos, Señor. Gracias porque juntos podemos adorarte y alabarte. Y en esta mañana, Señor, brevemente hemos expuesto algo de la profundidad, de la grandeza, de lo maravilloso que es tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu hable en nuestros corazones en esta mañana, que algo de lo que, Señor, hemos expresado con temor y temblor ante ti, llegue, Señor, a lo profundo de nuestro corazón y traiga transformación. Padre, gracias porque tú no has tirado la toalla en relación a nuestras vidas y sigues insistiendo en amor y sigues trabajando en nuestra vida y sigues transformándonos, sigues enseñándonos. Porque tu objetivo, que lo vas a alcanzar, es hacernos semejantes a Cristo. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Gloria a ti, solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén.